Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a estar haciendo una portada de un disco que hemos construido con inteligencia artificial y que hablaremos de él un poquito al final del vídeo. Así que vamos allá. Para empezar, lo que vamos a hacer es ir a nuestro HTML y empezar a escribir las etiquetas que queremos utilizar. En nuestro caso va a ser muy sencillo, vamos a empezar simplemente con un enlace porque queremos que lo que es la portada del disco aparezca en pantalla y que tenga un enlace que lleve a la página, ¿vale? Entonces vamos a ponerle por aquí el nombre de la página, que sería music.mans.dev. A este elemento vamos a ponerle la clase cover. Ahora no la vamos a utilizar, pero un poquito más adelante le empezaremos a dar estilo y es mejor tener un buen nombre que lo identifique. Volvemos a nuestro CSS y en este caso vamos a estar trabajando con la pseudoclase root. La pseudoclase root es más o menos equivalente a utilizar HTML, ¿vale? Lo que vamos a estar es trabajando con el elemento raíz, que en nuestro caso es la etiqueta HTML de nuestro documento HTML, ¿vale? Vamos a modificar el fondo que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es construir como una especie de grid que se visualice en nuestra página. Entonces vamos a modificar primero el color, vamos a ponerlo un poquito más de color violeta y lo que vamos a hacer es jugar con los fondos de CSS para construir ese grid. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la propiedad background image porque vamos a establecer un gradiente que va a simular ese grid que voy a poner de fondo. Fíjense que lo que vamos a hacer es utilizar la función linear gradient, ¿vale? Pero en lugar de utilizar esta, vamos a utilizar la que hace que se repita el gradiente lineal. Entonces lo que vamos a hacer es definir un poco la repetición que vamos a hacer. Tengan en cuenta que lo que yo quiero es establecer pues, unas líneas tanto verticales como horizontales para crear un grid que se repita de fondo. Entonces lo que vamos a definir por aquí es un poco cómo va a ser ese grid. Por ejemplo, yo le digo, vamos a definir el tamaño y el color. Entonces lo primero de todo sería definir el color, le ponemos por ejemplo blanco y le decimos que el blanco va a ir desde el 0 hasta un píxel. Es decir, lo primero que va a aparecer es un píxel en la parte de arriba. Luego le decimos que el color transparente va a ir desde ese un píxel que hemos dejado hasta, por ejemplo, 64 píxeles. Cuando yo le doy aquí a guardar, fíjense que me sale una serie de líneas, ¿vale? Pero aquí pasa una cosa curiosa, que es que estos no son 64 píxeles, pero esto es porque la página aún no tiene contenido, o sea que vamos a establecerle un mínimo de alto. Vamos a decirle que, por ejemplo, nuestro mínimo de alto sea el 100% del tamaño del viewport. Entonces, al darle a guardar, fíjense que ahora sí está haciendo lo que yo le he dicho en la línea anterior. Color blanco desde 0 hasta un píxel, solo un píxel. Fíjense que si yo subo este y este a 2 píxeles, fíjense que el grosor de la línea es un poquito más grande, ¿vale? Lo que estoy definiendo yo ahí es donde separa el gradiente. Y luego le estoy diciendo que vaya de transparente desde donde se quedó el primer píxel hasta el final. Vamos ahora a mejorar un poquito esto porque se va a empezar a complicar, así que vamos a usar variables de CSS para organizarlo un poquito mejor. Podemos poner por aquí una variable grid color donde voy a ponerle el color. Esto es blanco, ¿vale? Que sería este de aquí. Por lo tanto, aquí le pongo grid color, ¿vale? Vamos a reutilizar esto y así podemos modificarlo. Ahora un poquito más adelante le bajaremos la transparencia para que no se note tanto el color y quede un poquito mejor, ¿vale? No tenga tanto protagonismo. De momento lo dejamos en blanco para que se vea bien y luego lo modificamos. Luego le vamos a poner aquí grid size, por lo tanto vamos a ponerle aquí un var grid size. ¿Vale? Entonces grid size tenemos el 64 píxeles. Una vez hecho esto, fíjense que esto de aquí sería el gradiente que hace las líneas horizontales. Tengo que hacer exactamente lo mismo, pero para las líneas verticales. Entonces lo que vamos a hacer es que todo esto también lo podríamos guardar en un grid. Podemos, por ejemplo, aquí, grid horizontal. Y esto lo podemos hacer un poco más bonito. Ahora nosotros podríamos poner aquí el grid horizontal, ¿vale? Y fíjense que aparecería ahí como teníamos al principio. Esto sería solo con el grid horizontal, pero yo quiero hacerlo también con el grid vertical, ¿vale? Pues vamos a poner aquí un grid vertical donde vamos a repetir exactamente el grid horizontal que hemos hecho y la diferencia es que al principio le vamos a decir hacia dónde queremos que vaya el grid, consiguiendo un gradiente en el otro eje y así consiguiendo el grid final, ¿vale? Ahora, al tenerlo todo con variables, lo bueno es que podemos cambiar valores e iremos modificando detalles. Fíjense que 128 pues haríamos más grande el grid o bajándole aquí la transparencia, pues conseguimos que esto no tenga tanto protagonismo. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a continuar con el resto. Algo interesante que podríamos hacer por aquí es añadir antes de los dos gradientes que hemos colocado un gradiente radial. ¿Vale? En este caso lo que vamos a decirle es que nuestro gradiente queremos que sea de forma circular y voy a ponerle rojo simplemente para que se vea. ¿Vale? De rojo, vamos a ponerle de transparente a rojo. ¿Vale? Fíjense que cuando pincho aquí
nos queda un gradiente radial en forma de círculo y fíjense que va desde rojo a transparente. El primero que pongo es desde donde parte. Entonces yo lo que puedo hacer es aquí ponerle el mismo color que tenemos de fondo, ¿vale? Para que esto se vea mejor vamos a ponerle aquí background color, ¿vale? Y este sería el color que estoy usando de fondo. Si quiero también lo puedo poner en una variable, vamos a ponerle background color y vamos a definir por aquí background color y ponemos ahí el color. Le voy a poner aquí que utilice la variable background color. Fíjense que lo que consigo es que el grid no sea totalmente opaco, ¿vale? Por si no se ve bien, vamos a modificarlo por aquí. Y fíjense que por los bordes está como más oscuro, ¿vale? Y consigo un poco que no sea totalmente homogéneo y que quede mejor. Entonces volvemos a dejarlo así y ya tenemos nuestro fondo. Algo que va a ser interesante un poquito más adelante es que yo quiero que esté centrado el contenido y cuando haga la carátula del disco, quiero que esté en la mitad de pantalla. Entonces vamos a aprovechar ya y vamos a utilizar un display grid, ¿vale? Utilizando el place items center. Pues ya lo tendríamos perfectamente centrado. Vamos a continuar y ahora volvemos al disco. Recordemos que en la parte del HTML habíamos puesto un enlace con la clase cover, que es la que vamos a utilizar ahora. Vamos a definir por aquí el elemento cover, ¿vale? Y vamos a definir pues un poco el contenido que va a tener. Para que esto se vea más o menos bien, lo primero sería definir el tamaño de nuestro cover. Entonces lo que podemos hacer es, voy a poner de momento la variable CSS por aquí y voy a definir el tamaño que va a tener mi cover, ¿vale? Que va a ser de 600 píxeles. Entonces lo primero que tendría que hacer es establecer por aquí un tamaño, donde le decimos pues que tiene un tamaño de ancho de 600 píxeles. Y lo que podría hacer también es definir un alto de 600 píxeles y que tenga el mismo tamaño. Sin embargo, para que no hagamos siempre lo mismo, vamos a utilizar otra propiedad que es muy interesante, que es aspect ratio. Esto también interesa mucho utilizar porque si yo le digo, por ejemplo, que utilice el 1, le estoy diciendo que tiene que ser cuadrada, que tiene que tener una proporción de aspecto que es igual, 1, 1 en cada lado, ¿vale? Esto sería, se puede indicar tanto con un valor numérico como 1, 1 para decirle que es igual por ambos lados. Esto es muy interesante a veces para mantener esa proporción de aspecto y bueno, sería equivalente a añadirle ese alto con el mismo size. De momento no se va a ver nada porque no tenemos ningún fondo establecido, así que vamos a colocarle por aquí un background y establecer un color que sea un poquito más oscuro. Tengan en cuenta una cosa antes de continuar y es que nosotros estamos utilizando una etiqueta A que es una etiqueta en línea, por lo tanto nosotros tendríamos que utilizar la propiedad display para cambiarle el valor que tiene por defecto que es en línea. ¿Vale? Entonces yo lo que tendría que hacer es cambiarlo a bloque o algún otro. Me va a interesar utilizar el grid, por lo tanto vamos a definirlo por aquí y vemos que ahora sí que nos hace caso a los tamaños de ancho y alto. No tenemos el de alto, pero tenemos el aspect ratio, que sería lo mismo. Entonces tenemos aquí nuestra portada del disco, ¿vale? Es decir, ahora mismo es un color sólido, pero vamos a ir cambiando esos detalles. Fíjense que en la carpeta que tengo de imágenes, tengo dos imágenes por aquí que vamos a utilizar ahora posteriormente. La primera de ellas que vamos a usar ahora mismo se llama Noise, ruido, ¿vale? Y es una imagen pues que tiene eso, es una imagen de ruido que nosotros vamos a poner de fondo a este cuadrado que hemos dibujado. Sin embargo, no lo vamos a hacer así porque esto quedaría feo, sino que le vamos a poner un modo de fusión para que se integre con el color de fondo y que quede una textura en esta imagen. Lo que vamos a hacer es utilizar el background image y aquí utilizar URL y poner la ruta donde tenemos la imagen, que sería image noise.png. Fíjense que ahora lo que hemos conseguido es establecer esa imagen con ruido, pero claro, queda de esta forma, así que habría que modificar detallitos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es establecer un background blend mode. Vamos a fusionar esta imagen que tenemos con el color que le pusimos anteriormente de fondo. Entonces en el modo de fusión tenemos que definir un modo concreto. Por ejemplo, aquí realmente nosotros podríamos utilizar cualquiera. Vamos a mirarlo en el inspector de elementos. Si se fijan, en el inspector de elementos nosotros podemos modificar este modo de fusión por cualquier otro, ¿vale? Y elegir uno que nos guste como queda, ¿vale? Si se fijan, pues hay varios, ¿vale? Tendríamos que elegir. Fíjense que overlay, por ejemplo, se nota muy poquito, pero este de aquí se nota un poquito más y me gusta más. O sea que vamos a usar el soft light. Una vez hecho esto, también, a gusto de cada uno, podríamos utilizar el background size. Con background size nosotros le podemos decir el tamaño que queremos que tenga la imagen y definir un poquito cómo aparece ese ruido, ¿vale? No sé si se ve muy bien, vamos a comentar temporalmente esto para que lo vean mejor. Fíjense que si yo le establezco aquí 200 píxeles, queda como un ruido un poco más pequeñito, aquí más grande. Fíjense que a medida que lo voy haciendo más grande, pues quedaría más visible. Entonces, dependiendo de cómo queramos que quede ese fondo, podríamos utilizar
uno u otro, ¿vale? Yo voy a establecer 200 porque quiero que se quede como muy pequeñito para que se aprecie claramente. Ahora lo que podemos hacer es que fíjense que lo que es el cuadrado que tenemos aquí definido no tiene color por los bordes, así que podríamos ponerle una sombra que haga un poco de profundidad. Vamos a utilizar la propiedad Box Shadow 00, esto es lo que sería el movimiento, el offset, el desplazamiento. Le voy a decir 00 para que la sombra esté justo detrás del elemento. Le ponemos por aquí, por ejemplo, 25 píxeles y define una sombra, vamos a ponerla blanca para que se vea que está justo detrás del elemento, pero le he puesto 25 píxeles para que se difumine. Fíjense que si yo le voy bajando este número, ¿vale? La sombra está más pequeñita y menos difuminada, pero si la subo más, está más difuminada. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo, pero ponerlo en color negro. Ahora sí que hay una sombra y parece que hay como cierta profundidad, ¿vale? Puedo hacerlo un poquito más sutil para que no se note tanto. Entonces ahí tendríamos una sombra, vamos a ponerle 25, y ahora lo que podemos hacer es añadir otra encima, ¿vale? Que duplique un poco el tamaño. Vamos a ponerle 40 píxeles y el mismo color con transparencia. Fíjense que se suman, ¿vale? Y quedan un poquito mejor, dándole un poquillo de profundidad. Además de esto, lo que vamos a hacer es añadir otra sombra más, pero esta sombra va a ser diferente, vamos a hacerla interna. Es decir, en vez de aparecer hacia afuera, lo que va a hacer es que esa sombra va a aparecer hacia adentro. Le vamos a poner 00, va a estar en la misma posición. 5 píxeles va a ser mucho más sutil. Y le vamos a poner por aquí, ¿vale? Esto es que tenga más transparencia. Y le vamos a poner la palabra clave Inset. Igual no se aprecia mucho, pero vamos a colocar por aquí para que se vea bien. Se está haciendo la sombra hacia adentro, ¿vale? Pues eso mismo lo vamos a hacer, pero con el color negro. Vamos a organizar un poco nuestro código y lo que vamos a hacer es que esta textura, este ruido, vamos a meterlo en una variable que vamos a llamarla ruido y lo vamos a colocar por aquí. Esto simplemente lo hacemos por claridad de código porque ahora podemos añadir también múltiples imágenes de fondo y como tienen su propio nombre sabemos en todo momento a qué se refiere. Entonces me gustaría añadir un nuevo gradiente, ¿vale? Que vamos a poner por encima que va a ser de brillo para esta carátula, ¿vale? Fíjense que por aquí lo que vamos a hacer es añadir una nueva variable que se va a llamar brillo y vamos a definirla por aquí. Este gradiente que vamos a establecer en la variable de brillo simplemente va a ser una función linear gradient, vamos a hacerla como hemos comentado antes, donde le tenemos que decir la dirección, por ejemplo 130 grados. Aquí en lugar de 130 grados podemos definir la dirección hacia la derecha, hacia abajo, etcétera. Pero en nuestro caso va a ser 130 grados porque queremos que sea en diagonal. Y ahora lo que tenemos que hacer es añadir la lista de colores que queremos utilizar. Fíjense que lo que voy a hacer es decirle que vaya de transparente a blanco y a transparente. Mucho cuidado con lo que acaba de ocurrir aquí. Fíjense que al establecer este gradiente ha hecho algo extraño, que es que está repitiéndolo 3 veces. Esto ocurre porque nosotros estamos estableciendo un fondo, una imagen de fondo, que recordemos que teníamos 2 imágenes de fondo y aquí fíjense que estos 200 píxeles que lo habíamos puesto al ruido, pues está aplicándose también a este de aquí. Entonces lo que vamos a hacer es dividir estas propiedades que empiezan por background, las vamos a dividir en 2 valores para que se aplique uno a nuestro brillo y otro diferente a nuestro ruido, ¿vale? Estos 2 valores queremos que se apliquen aquí, vamos a añadirle 2 valores que se apliquen a este de acá, ¿vale? Por ejemplo, en este de aquí le vamos a poner cover, fíjense que ahora sigo teniendo el ruido de 200 píxeles, pero lo que es el gradiente cubre todo este espacio, ¿vale? Y luego en la parte de Background Blend Mode, pues podríamos dejar la misma o cambiarla por otra. Fíjense que ahí yo le puedo modificar los modos de fusión y ver un poco cuál me interesa, ¿vale? Vamos a modificar un poco este gradiente porque no quiero que sea blanco. Podría ponerle aquí blanco con transparencia, ¿vale? Y que aparezca así. Y luego podríamos modificar el tamaño, ¿vale? O la posición donde está ocurriendo el gradiente. Fíjense que yo le he puesto transparente, color blanco, transparente. Entonces lo que hace es que va de transparente a blanco y a transparente. Pero yo le puedo aplicar aquí unos valores que van a definir dónde aparecen, ¿vale? Por ejemplo, yo le digo aquí que vaya de 0 a 80% de transparente. Entonces le estamos diciendo de 0 a 80% transparente. Luego aquí le puedo definir que vaya de 80 a 90. Y luego aquí en transparente de 90 a 100. De aquí a aquí, ¿vale? Que es el 80%, totalmente transparente. De aquí a aquí, totalmente de este color. Y de aquí a aquí, totalmente transparente. Lo primero, este 0 no hace falta porque siempre se empieza en 0. Y este de aquí no hace falta porque se acaba también en el 100%. Esto debería ser equivalente. Lo que podríamos hacer ahora es eliminar esta parte, ¿vale? Para que no haga ese cambio de forma brusca, sino que poco a poco se aprecia ahí la diferencia. Y en este de aquí
pues tampoco haría falta porque si no se acaba de golpe, ¿vale? Si yo le digo que este termina en el 90% y este empieza en el 90%, pues entonces va a cambiar de golpe. Entonces lo que puedo hacer es quitarle este y decirle que siga a continuación, ¿ven? Y aquí aparece el brillo. Entonces la cosa sería mirar cuál es el color que me interesa aquí para que simule un poco ese brillo. Podríamos dejarlo ahí en blanco o simplemente ponerlo en gris. Lo dejamos en este que es un poco más claro. Vamos a continuar con el diseño de nuestro disco, ahora volviendo al HTML y añadiéndole contenido dentro de este enlace. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es colocar un div al que le vamos a poner la clase triángulo. ¿Vale? Nuestro disco tiene una identidad que es un triángulo de color rosa y violeta. Entonces lo que vamos a hacer es añadirlo y vamos a darle estilo a ese triángulo, ¿vale? Fíjense que el triángulo está dentro del cover, por lo tanto lo podríamos añadir por fuera o utilizar nesting y decirle que el triángulo, ¿vale? Que esté dentro del cover. Entonces vamos a continuar por esta parte y lo que vamos a hacer es ponerle por aquí un triángulo, vamos a ponerle triangle size y vamos a ponerle el mismo valor en principio, ahora lo modificaremos, ¿vale? Y creamos por aquí una variable con el tamaño concreto. Lo que voy a hacer es que en lugar de decirle el tamaño, vamos a hacer que lo calcule en base al tamaño que habíamos puesto en el size de nuestro cover. Y entonces lo que le voy a decir es que utilice ese valor, ¿vale? Multiplicándolo por 0,63, ¿vale? Que va a ser un poquito más pequeño. Entonces ahí he definido ese tamaño, pero me falta decirle un color de fondo. Vamos a ponerle, por ejemplo, este color. Fíjense que ahora tengo aquí el cuadradito. Esto lo voy a convertir en un triángulo y lo voy a centrar en mitad del cover. Fíjense que ahora mismo nuestro cuadrado que tenemos aquí no está centrado, o sea, en la parte anterior lo que vamos a hacer es añadirle aquí un Place Item Center. Vamos a hacer un pequeño alto en esta parte para organizar un poco el código que tenemos. Este color vamos a modificarlo un poco porque no quiero que sea un color sólido, sino que sea un gradiente. Lo que vamos a hacer es, vamos a establecer unas variables, ¿vale? Vamos a poner aquí una variable que va a tener cada uno de los colores que vamos a utilizar, son unas tonalidades muy concretas, entonces vamos a guardarlas en esas variables para que sea mucho más fácil de manejar. Y en nuestro background, ¿vale? Realmente lo que vamos a poner es un linear gradient, donde le vamos a decir la dirección del gradiente y los colores que queremos utilizar. Y esto, aunque no sería obligatorio hacerlo, me parece muy interesante comentarlo por aquí porque muchas veces no se tiene en cuenta que se puede llegar a hacer. Que es que, como aquí le voy a poner una lista de colores, lo que podríamos hacer también, en lugar de poner los colores tal cual, es ponerle aquí los colores que yo voy a utilizar. Definiendo una nueva variable, colors, que lo que tiene esa variable es el color que quiero utilizar y el color que quiero utilizar. Lo que hemos hecho por aquí es definir los colores y luego definir una especie de array, ¿vale? De colores que luego utilizamos aquí. Más que un array sería una lista de colores que coincide con la sintaxis que tiene el linear gradient. Entonces, al aplicarlo, fíjense que aquí va de uno de los colores que hemos elegido al otro. Una vez hecho esto, lo interesante sería utilizar la propiedad clipPath, ¿vale? Que es una propiedad que permite recortar y le vamos a poner aquí en una nueva variable la forma del triángulo. Forma del triángulo, donde vamos a definir pues esa forma recortada. Fíjense que a mí lo que me interesa es recortar desde este punto de aquí a este punto de aquí y a este punto de aquí y luego volver al inicial. Lo que vamos a guardar en esta variable es una función polygon porque vamos a definir un polígono que es el que va a ser el recorte. Le voy a decir este punto de aquí, que sería el 100, 0, ¿vale? Fíjense que estoy en el 100% del eje horizontal y en el 0 del eje vertical, ¿vale? Entonces le pongo aquí 100, 0. Luego le pongo que vaya al 0, 0, ¿vale? Que sería desde aquí hasta aquí, 0, 0 sería este punto. Y luego le tendría que poner el punto este que tenemos aquí, que sería 50, 100. Una vez guardamos, vemos que aparece de esta forma. Ya tenemos aquí el triángulo. Sin embargo, el triángulo es demasiado alto, ¿vale? Y quiero que sea un poquito más pequeño. Entonces eso lo podemos modificar. Podemos venir aquí al tamaño de alto y decirle que calcule y que multiplique por 0,8, por ejemplo. Eso lo hacemos un poquito más pequeño, ahí ya me gusta más. En este punto tenemos un problema, porque a mí me gusta el diseño como se ve en esta parte, pero fíjense que me gustaría ponerle un difuminado por fuera del triángulo y tengo un problema, que es que hay varias propiedades de CSS que yo puedo utilizar para poner sombras que hagan un poquito un efecto de neón, ese glow que aparezca hacia afuera. Pero he hecho un recorte, con clipPath he hecho un recorte, por lo tanto, como yo he hecho ese recorte, no se va a apreciar la sombra. Fíjense que si yo utilizara Text Shadow, no podría hacerlo porque no es texto, ¿vale? O sea que esta no podríamos utilizar. Box Shadow, podríamos utilizarla, pero fíjense, si yo le pongo una sombra con Box Shadow, no se aprecia, la sombra se está estableciendo, podemos ver aquí
que sombra la tenemos, pero no se está viendo porque está recortada. Fíjense que si yo le quito el clip path, sí que se ve la sombra, pero al hacer el recorte no deja ver lo que hay por fuera porque está recortado. Entonces, aquí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema, pero que podemos solucionarlo. No vamos a hacerlo con Box Shadow, sino que vamos a hacerlo con Filter Drop Shadow, porque esto hace sombras idénticas. Sin embargo, fíjense que si lo aplico aquí tampoco se llega a apreciar porque sigue recortado. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar los famosos before y after. Eso simplemente lo que está haciendo es evitando que yo tenga que crear dos nuevos elementos aquí dentro, ¿vale? Como solo tengo que usar dos, lo que voy a hacer es utilizar un after, ¿vale? Y utilizar un before, ¿vale? Y vamos a darle un poco estilos y demás para definir cómo queremos que aparezcan, ¿vale? Vamos a cambiar muchas de las cosas que estamos haciendo aquí, las vamos a hacer en el before y en el after, y luego esto lo vamos a usar como un contenedor que modifica ciertos detalles. Tanto en el before como en el after tenemos que hacer una cosa para que aparezca en pantalla, ¿vale? Tenemos que darle un content, ¿vale? Un before y un after, si no le aplicamos un content con algún valor o un valor en blanco, ese before y after no va a entrar en funcionamiento. Por lo tanto, tenemos que hacer eso. Luego le pongo display block y luego, por último, vamos a establecerle un ancho y un alto del 100%. Es decir, va a mirar el tamaño que tiene en el padre y a establecérselo en el hijo. ¿Vale? Esto simplemente lo hago para que pueda hacer cosas aquí dentro de estos dos pseudoelementos. Ahora, lo que vamos a hacer es el fondo. Tanto el fondo como el recorte que hemos hecho lo vamos a pasar al before. Lo vamos a sacar de aquí y lo vamos a colocar aquí. Fíjense que ahora lo que hemos conseguido es que sí que tenemos esa sombra por fuera. ¿Por qué? Porque el before es el elemento que está recortado, pero luego en el padre, que no está recortado, el que está recortado es el before, le establecemos el filter exactamente igual. Entonces sí que permanece ese halo, ese efecto de neón que vamos a utilizar. Sin embargo, en lugar de rojo, lo que vamos a poner es el color pink, ¿vale? Que habíamos establecido por aquí, ¿vale? Para que tenga más sentido. Y ahora se estarán preguntando para qué vamos a utilizar el after. El after es el que vamos a utilizar para el recorte interior. Entonces lo que vamos a hacer es añadir un nuevo triángulo y vamos a imitar el fondo del disco. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer por aquí? Pues lo primero sería un background de este color. Fíjense que lo primero que ocurre es que el elemento que yo he establecido aquí con un tamaño y demás, se está colocando after después del elemento, ¿vale? Este es el before, este es el after. Yo lo que quiero es que se superpongan. Para superponer el after encima del before, lo que vamos a hacer es ponerle aquí un position absolute y le vamos a decir que lo coloque en la parte superior. Entonces fíjense que ya está superpuesto. En algún otro caso tendríamos que poner un posición relativo en el padre. En este caso no hace falta porque son pseudoelementos que viven solo dentro de triángulos. Por lo tanto, con esto ya lo tendríamos. Otra cosa interesante para hacer aquí sería, vamos a hacer el clip path que hemos hecho antes para recortar el triángulo. Vamos a hacerlo también en nuestro elemento after. Fíjense que lo que hemos hecho ahora es, tenemos exactamente el mismo triángulo superpuesto encima, ¿vale? Con esta parte. Fíjense que si yo le pongo aquí un opacity 0,1, por ejemplo, ven que se ve el que está detrás. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle un scale, ¿vale? Le vamos a poner un scale de 65%. Lo que estamos haciendo es hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Estamos definiendo un poquito más pequeño. Hay mucha gente que no conocerá la propiedad scale, ¿vale? La propiedad scale es equivalente, es una propiedad individual que normalmente hacemos con el scale, la función scale de transform. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero como una propiedad individual y que ya tiene soporte en los distintos navegadores. En principio lo podemos poner con 65 o poner 0,65, que sería el mismo valor. Al igual que tenemos el scale, tenemos también el translate. Vamos a aprovechar nuestro translate para decirle que suba un pelín, ¿vale? Menos 5%, ¿vale? Y definir más o menos dónde quiero que quede el interior, ¿vale? En esa parte, por ejemplo, está bien. Fíjense que ahora está todo perfecto, pero esto lo tenemos de un color sólido y aquí tenemos textura. Estaría mejor que esto de aquí fuera exactamente igual que esta parte. ¿Cómo podemos solucionar eso? Pues simplemente venimos aquí, le decimos background image bar noise, porque recordemos que habíamos creado una variable ruido que tenemos aquí, por lo tanto todo lo que esté dentro del cover podemos utilizar ese valor. Fíjense que aquí se establece el ruido y había que establecerle también un background blend mode para decirle el modo de fusión. Por ejemplo, le voy a poner overlay y fíjense que conseguimos un poco el mismo efecto. En el caso del soft light se vería mejor porque es el que teníamos establecido. Ahora lo que podremos hacer es una cosa que fíjense que queda bien el efecto de desenfoque por fuera, pero queda mal que aquí no tenga ninguno. Entonces podríamos imitar un poquito un efecto,
Pero claro, aquí hay un problema, que es que no podemos hacer el filter drop shadow que hicimos arriba, no podemos aplicarlo aquí porque no se aplica. Y este drop shadow no tiene forma de hacer sombra hacia adentro. Pero podemos utilizar box shadow. Lo que vamos a hacer es ubicar varias sombras y le vamos a poner el parámetro inset para que las haga hacia adentro. Recordemos que esto está recortado, por lo tanto hay partes de la sombra que no va a salir, pero no va a quedar mal. Entonces vamos a ponerle por aquí 0, menos 5 píxeles. Vamos a ponerle por aquí 0, 0, 80 píxeles para que sea bastante grande. El color, que sería pink, y un inset para que la sombra sea hacia adentro. Lo mismo vamos a aplicarlo de nuevo para hacerlo un poquito más intenso y colocamos por aquí. Ven que ahora esta sombra que se está aplicando sin el recorte, ¿vale? Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es estableciendo esa sombra que vemos aquí interna al elemento, pero con el recorte solo se ve la parte esta de aquí que a nosotros nos interesa porque queda bastante bien. Podemos modificarlo un poco, podemos decirle que, por ejemplo, fíjense que por arriba está demasiado, podríamos bajarla un poquito, ¿vale? Moverla por ahí con menos 5 y aquí le podríamos poner menos 25, ¿vale? Y fíjense que lo que hacemos es disimularlo un poco y ven que aquí ya queda un poquito mejor y un poquito por abajo. Y atentos a lo que viene ahora porque es bastante interesante. Vamos a añadir un elemento, volvemos a nuestro HTML y lo que vamos a hacer es añadir un nuevo elemento que se va a llamar cover container, ¿vale? Va a ser un contenedor que va a cubrir todo este enlace, ¿vale? El elemento que nosotros tenemos, va a cubrirlo del todo y vamos a hacer algo bastante interesante ahí. Guardamos por ahí y volvemos al CSS. Antes de continuar hay que tener en cuenta una cosa. La variable size, que es la que nosotros estamos utilizando para definir el cover, la hemos definido dentro del cover. Pero como ahora nosotros hemos creado aquí un cover container, esa variable solo existe en el interior. Yo lo que quiero es que exista también en esta parte de aquí. Entonces tenemos que bajar esta variable y ponerla en algún elemento anterior. Vamos a ponerla, por ejemplo, en nuestro root, ¿vale? Porque es una variable que vamos a utilizar en varios sitios. Lo mismo ocurriría con el noise o el brillo si tuviera que usarla afuera, que no es el caso. Entonces lo que vamos a hacer ahora es añadir un cover container y le vamos a dar el tamaño exacto que habíamos definido en la variable anterior. De momento no tenemos ningún color, pero sí que tenemos un elemento. Si miramos aquí en nuestro inspector de elementos, veremos que tenemos el cover, que es el que estamos viendo en pantalla, y el cover container, fíjense que cubre exactamente el mismo tamaño. Esto lo vamos a aprovechar para utilizar y hacer una cosa que va a quedar muy bien. Lo que vamos a hacer es utilizar la misma estrategia anterior y colocar un after con el content donde vamos a añadir contenido en su interior. Para ello voy a utilizar una imagen que tengo por aquí. En la carpeta image tengo un fichero que se llama plastic.jpg. Fíjense que es esta imagen que vamos a usarla como textura, ¿vale? Para aplicarla en nuestro ejemplo. Lo vamos a venir aquí, le vamos a decir background y con la función URL le digo la dirección donde tengo esa imagen. De momento no se va a ver porque tengan en cuenta que es un background, ¿vale? Y realmente hay un cover encima que lo está tapando. Lo que vamos a hacer es añadir una serie de cosas como por ejemplo un posicionado absoluto que va a estar. Ahora lo retocamos porque seguramente no será exactamente en el punto 0. Y le vamos a decir aquí un position relative, ¿vale? Para que lo tenga en cuenta. Fíjense que con esto lo tendríamos posicionado y tenemos que definir el tamaño. Aquí es importante, ¿vale? Un tamaño del 100% seguramente no sea lo adecuado porque 100% va a estar recortado. Y fíjense que la imagen, ¿vale? Tiene aquí el cover, pero fíjense que hay como una parte que sobresale. ¿Vale? Que sobresale del cover. Entonces, si yo lo pusiera solo en el cover, no se vería la parte de fuera. Entonces, eso hay que solucionarlo y lo vamos a solucionar de una forma que creo que es original. Simplemente, como nosotros tenemos establecido aquí el tamaño exacto del cover, con el after, lo que vamos a hacer es hacerlo un pelín más grande. Le decimos, en lugar de ponerle 100%, para que se vea el problema, ven que al ponerle 100%, se ve aquí el fragmento, todo esto de aquí sería de fuera. Y claro, si yo aquí, por ejemplo, le digo menos 3%, ¿vale? Lo colocamos, pero fíjense que no está cuadrado bien porque aquí falta un cachito, ¿vale? Hay una parte aquí que no se ve, entonces lo que vamos a hacer es subirle el ancho. Vamos a ponerle, por ejemplo, 104 y 105, ¿vale? Y fíjense que ahí cuadra mejor. ¿Vale? Habría que modificar alguna cosilla también, pero se va viendo mejor. Entonces, para evitar todo este problema, lo que vamos a hacer es aprovechar que esto lo tenemos con un background para poner un background size y decirle que se ajuste al tamaño de la imagen. Entonces, fíjense que ahora sí que se ajusta, ¿vale? Tenemos la imagen de modo que
por aquí sobra un poquito, ¿vale? Pero lo tenemos de la forma apropiada. Fíjense que hay un color negro aquí por fuera que no debería aplicarse. Entonces vamos a solucionar todo eso con un modo de fusión, ¿vale? Hay un modo de fusión que no es sobre el background, sino que ahora me interesa que lo mezcle todo, ¿vale? Entonces vamos a poner Mix Blend Mode y vamos a utilizar exclusión. Fíjense que al aplicar la exclusión, aplica lo que es la imagen, lo aplica al propio elemento y esta parte, fíjense que la parte que teníamos aquí en negro desaparece porque es un modo fusión de exclusión. Una vez hecho esto, muchos se preguntarán por qué he usado el after. El after lo hemos hecho porque ahora, fíjense cómo aparece el blanco, es demasiado fuerte, ¿no? Es como un color bastante intenso. Como esto lo tenemos separado con el after, podemos ponerle un opacity 50%, ¿vale? Y fíjense que hacemos que sea un poquito más sutil, o un 25, podríamos definir un poco cómo queremos hacerlo. Yo creo que 50 está bien, porque se aprecia bien el plástico, pero no es tan fuerte como, por ejemplo, lo tenemos así. Entonces, esto a gusto de cada uno, pueden establecer ahí el color que quieran, ¿no? Recordemos que esto era un enlace, ¿vale? Y ahora cuando muevo por encima no sale el enlace, y esto es porque tengo un after que está tapando esa parte. Hay una propiedad de CSS que se llama Pointer Events, donde tú le puedes decir que este elemento no quieres que tú lo puedas interactuar con él, que lo ignores. Entonces, al guardar, fíjense que ahora vuelvo a tener el clic del enlace. Con esto tenemos prácticamente nuestro disco ya terminado, pero nos faltaría ponerle el texto, porque ahora mismo no aparece nada. Así que vamos a venir a la parte del HTML y vamos a añadirle tanto un título, ¿vale? Que sería Music Dev, que es el nombre del disco, como un subtítulo, que va a ser Mansdev presenta. Fíjense que al guardar aparece aquí los textos, no aparecen como yo quiero y desplazan el triángulo hacia arriba. Entonces lo que vamos a hacer es modificar un poco esa parte, vamos a posicionar los textos para que no afecten al triángulo y no lo muevan de sitio. Volvemos a nuestro CSS y vamos a terminar añadiendo el estilo tanto al title, ¿vale? Como al subtitle. Lo primero que tendríamos que hacer es posicionar los dos elementos para que no haya ese problema de mover, ¿vale? Y que estemos aquí peleando con un elemento y con otro. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un position absolute a cada uno de los dos. Fíjense que ahora están posicionados todos en un punto central, porque recuerden que todo esto estaba con un display grid y estaba centrado. Y fíjense que ya vuelve el triángulo a su punto concreto. Lo que me queda sería mover de sitio los textos y aplicarle pues un color, un tipo de letra, un tamaño, etc. Entonces, para ello, lo primero que tendríamos que hacer es definir qué tipografías vamos a utilizar. Para añadir las tipografías en nuestro proyecto, vamos a utilizar una página que está muy bien, que se llama Font Source. En otros vídeos de este canal hemos ya cargado las tipografías, que es lo ideal, de forma manual en nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es usar el CDN que tiene Font Source. Entonces, lo primero sería buscar la tipografía que queremos usar. Voy a usar Rock Salt para el título del disco y vamos a venir aquí a la parte de CDN. Realmente las tipografías se podrían instalar con npm y tendríamos simplemente que importarlas, pero por hacer algo diferente vamos a hacerlo con el CDN. Fíjense que en la parte del CDN aquí te dice un poco lo que tú necesitas, ¿vale? Vamos a ponerle solo la de WOF2 y fíjense que nos da un CSS en el que solo nosotros tenemos que copiar y pegar y ponerlo por aquí, ¿vale? Nos da un código, ya importa esa parte. Tengan en cuenta que hacerlo con un CDN, ¿vale? Hacer la importación con un CDN es rápido, fácil, no necesitas ni siquiera npm, pero el problema que tiene es que tú dependes de esta URL. Si en algún momento esta URL dejara de funcionar, la tipografía no se podría cargar. Sin embargo, si estás usando npm, tú estarías instalando esa tipografía y la estarías descargando en el Node Modules de tu proyecto. Por lo tanto, aunque esa página donde esté esa tipografía deje de funcionar, tú la tendrías en tu sistema si has hecho el npm install antes. Una vez hecho esto, vamos a hacerlo con la siguiente tipografía, que sería para el subtítulo, que es la que se llama Space Mono. Venimos aquí Space Mono, venimos a la parte de CDN y hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos las opciones que nos interesen y copiamos el font face. Una vez hecho esto, tenemos esas dos tipografías ya precargadas. Vamos a añadir por aquí unas variables con las tipografías que queremos usar. Por ejemplo, vamos a usar hand font, ¿vale? La tipografía esta que es a mano, vamos a utilizar Rock Salt. Vale, fíjense que por aquí tenemos el nombre Rock Salt y le ponemos una tipografía alternativa que sería cursiva. Y luego vamos a poner Dev Font, que es una tipografía monoespaciada, Space Mono, ¿vale? Que sería esta de aquí. En el caso de que no esté disponible, pues que utilice Monospace. Entonces, estas tipografías están guardadas en estas variables, que son las que vamos a utilizar para darle estilo tanto al título
como al subtítulo. Entonces lo primero sería, vamos a empezar por el título. El título sería venir aquí, utiliza la tipografía que tenemos en Hand Font y utiliza color blanco. ¿Vale? Fíjense que aparece por ahí. Nos falta ponerle aquí un font size. Vamos a decirle, por ejemplo, 5 rem. ¿Vale? Y ven que aparece ahí un poquito más en grande y demás. Perfecto. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos ponerle una sombra al texto. ¿Vale? Vamos a ponerle una sombra de 10 píxeles y color blanco, pero con una cierta transparencia. Entonces fíjense que hace como un halo alrededor de esa parte. Vamos a ponerle otra sombra más para que haya más fuerza. Y le ponemos aquí un poquito más de transparencia. Una vez hecho esto, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es un rotate, donde le definimos, por ejemplo, 6 grados en negativo para que lo rote un poquito y el texto quede ahí bien colocado. Nos quedaría simplemente hacer lo mismo con la parte de abajo. Vamos a ponerlo en color blanco, que se vea bien, y vamos a definir lo mismo. Un font family, donde le digo, utiliza dev font, que es la otra tipografía, le ponemos un font size de 1 rem y le decimos, por ejemplo, que lo haga 4 rem desde abajo. Es decir, que esto aparezca en esta posición. Y bueno, con esto ya tenemos hecho nuestra carátula del disco. Hemos visto cómo se ha hecho la carátula de un proyecto real que tenemos aquí en music.mans.dev. Se trata de una página donde pueden ver un disco hecho con varias canciones que tienen relación con la programación y con el desarrollo web, y con canciones hechas con inteligencia artificial. ¿Vale? En la parte de playlist podemos entrar y ven que aquí hay varias canciones. Así que les dejo el final de este vídeo con una de las canciones que tiene bastante que ver con lo que hemos visto hoy. Les dejo el link en la descripción y pueden echar un vistazo al resto de canciones. Atentos a la letra. ¡Chao! Nunca sé cómo centrar, mis tips se desordenan. Es un gran problema que no sé arreglar. Flots en todos lados, mis tips se van volando, siempre alineados a la izquierda. El centro no lo encuentro. Soy backend, el CSS no lo entiendo. Termino usando importance y solo me queda una solución. Soy backend, el CSS no lo entiendo. Termino usando importance y solo me queda una solución. Copiando y pegando de la página principal, o tal vez siguiendo un tutorial. Ayúdame, Bootstrap, por favor. Esto no es lo mío, no, 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 no. Ayúdame, Bootstrap, por favor. Esto no es lo mío, no, 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 no. Ayúdame, Bootstrap.